Capítulo 6. El paraíso de libre mercado se dirige hacia el este. Parte 1. La restauración del capitalismo en los antiguos países comunistas ha tomado diferentes formas. En Europa del Este y la Unión Soviética implicó el derrocamiento de los gobiernos comunistas. En China, procedió dentro del marco de un sistema comunista, como parece estar sucediendo en Vietnam, y tal vez sucederá eventualmente en Corea del Norte y Cuba. Mientras el gobierno chino continúa bajo un liderazgo nominalmente comunista, el proceso de penetración de capital privado continúa más o menos sin obstáculos. Reprimiendo a la izquierda. Los anticomunistas que tomaron el poder en Europa del Este y la Unión Soviética entre 1989 y 1991 se propusieron a imponer el dominio burgués sobre la vida política y cultural, purgando a los comunistas del gobierno, los medios de comunicación, las universidades, las profesiones y los tribunales. Si bien se presentaban como reformadores democráticos, pronto se impacientaron con la forma en que las formas democráticas de resistencia popular limitaban sus esfuerzos por instalar un capitalismo de libre mercado sin restricciones. En Rusia, colaboradores del presidente Boris Yeltsin hablaron de los peligros de la democracia y se quejaron de que la mayoría de los órganos representativos se han convertido en un obstáculo para nuestras reformas de mercado. Aparentemente, el libre mercado, lo que para los reformadores era la base misma de la democracia política, no pudo ser introducido a través de medios democráticos. En 1992, los presidentes de Polonia, Checoslovaquia y Rusia exigieron que se suspendieran sus parlamentos y se les permitiera gobernar por decreto presidencial, con medidas represivas contra los extremistas y los nostálgicos que se resistían a las reformas de libre mercado. Su objetivo no era regresar el poder al pueblo, sino que los privilegiados volviesen a obtener ganancias. Este proceso de democratización a través de la represión comenzó incluso antes de que tuviese lugar el derrocamiento del comunismo como tal. En 1991, el presidente soviético Mikhail Gorbachov, presionado por el presidente ruso Yeltsin, anunció que el Partido Comunista de la URSS ya no tenía estatus legal. Los fondos y los edificios de los miembros del partido fueron confiscados. Se prohibió a los trabajadores participar en cualquier tipo de actividad política en los lugares de trabajo. Se censuraron 6 periódicos de izquierda, mientras que todos los demás medios, muchos de ellos abiertamente reaccionarios, disfrutaron de una distribución ininterrumpida. Los medios estadounidenses, e incluso muchos en la izquierda estadounidense, elogiaron estos actos de represión y los vieron como un avance de las reformas democráticas. Gorbachov luego exigió que el Congreso soviético se aboliera. Se había resistido demasiado al cambio. En realidad, el Congreso no se opuso al debate democrático y a las elecciones multipartidistas. Estas ya estaban en práctica. A lo que se resistía era a un capitalismo de libre mercado desenfrenado, y por eso era necesario desecharlo. Gorbachov cortó reiteradamente los micrófonos durante el debate y amenazó con abolir el Congreso por decreto de emergencia. Forzó una votación 3 veces hasta conseguir la ansiada abolición. Estos métodos tiránicos fueron reportados en los medios estadounidenses sin ningún comentario crítico. Lo que sirvió de excusa a Yeltsin y a Gorbachov para ejercer toda esta represión fue un curioso incidente que tuvo lugar en agosto de 1991, cuando un nervioso grupo de líderes, articulando frases vagas sobre el deterioro de la vida en la Unión Soviética, intentó un extraño golpe de Estado en contra del gobierno de Gorbachov, golpe que fue aplacado antes de convertirse en algo mayor. Semanas más tarde, el Washington Post señaló con entusiasmo que la derrota del golpe fue un triunfo para la clase adinerada soviética. Entre los más férreos opositores del golpe se encontraban empresarios privados y miles de miembros de la Bolsa de Valores rusa que ganaban por lo general 20 veces el salario promedio del ciudadano soviético. Se dirigieron a las calles de Moscú para defender su derecho a comerciar. Fracasó el golpe.
triunfó la democracia. Los empresarios privados aportaron más de 15 millones de rublos para comprar alimentos y equipos para los defensores. A un corredor le llamó la atención la poca cantidad de trabajadores que respondieron al llamado de Yeltsin para defender la democracia. A lo mejor existe otra explicación para la audaz respuesta de esta clase inversora al golpe armado. En realidad no hubo ningún golpe, dice Boris Kagartlitsky, un crítico socialista del comunismo. Los soldados estaban desarmados y confundidos, los tanques que se solicitó no tenían dirección alguna, y los líderes del llamado golpe no intentaron tomar el poder. El verdadero golpe, dice Kagartlitsky, se produjo después, cuando Boris Yeltsin utilizó el incidente para ir más allá de los límites de sus poderes constitucionales y desmantelar la propia Unión Soviética, haciendo que la República Rusa absorbiese todo. Mientras afirmaba estar deshaciendo el viejo régimen, Yeltsin derrocó al nuevo gobierno democrático soviético de 1989-1991. A fines de 1993, al enfrentar una fuerte resistencia popular a sus duras políticas de libre mercado, Yeltsin se pasó de la raya. Disolvió por la fuerza el Parlamento ruso y todos los demás órganos representativos electos del país, incluidos los consejos municipales y regionales. Abolió el Tribunal Constitucional de Rusia y lanzó un ataque armado contra el edificio parlamentario, matando a unos 2.000 opositores y manifestantes. Miles más fueron encarcelados sin cargos ni juicio, y cientos de funcionarios electos fueron investigados. Yeltsin prohibió las actividades políticas de todos los sindicatos, cerró varios periódicos, ejerció un control monopólico sobre todos los medios de difusión e ilegalizó permanentemente 15 partidos políticos. Desechó unilateralmente la Constitución y presentó al público una nueva que le otorgaba al presidente un poder casi absoluto sobre la política, mientras que el Parlamento elegido democráticamente prácticamente quedaba de adorno. Por todos estos crímenes, fue aclamado como un defensor de la democracia por parte de líderes y medios estadounidenses. Lo que más les gustó de Yeltsin fue que nunca vaciló en su apoyo a la privatización. Pie de página 53 y 54. Aparentemente, la nueva Constitución habría sido aprobada en un referéndum realizado en diciembre de 1993. Sin embargo, una comisión nombrada por el mismo Yeltsin descubrió que solo el 46% de los votantes había participado, en lugar del 50% requerido para ratificar una constitución. Prácticamente nadie dijo una palabra con respecto a que Yeltsin estuviese gobernando bajo una constitución ilegal. Para una descripción más detallada de la represión de Yeltsin y el encubrimiento que recibió en los medios estadounidenses, véase Yeltsin's Coup and the Media's Alchemy, en Michael Parenti, Dirty Truths. Termina a pie de página. Yeltsin, el demócrata, censuró 2 veces la publicación del periódico del Partido Comunista, Pravda. Le cobró un alquiler exorbitante por el uso de sus propias instalaciones. Luego, en marzo de 1992, confiscó el edificio de 12 pisos del periódico y su imprenta, y entregó todo a Russiskaye Gazeta, un periódico del gobierno, pro-Yeltsin. Las tropas OMON de élite de Yeltsin reprimieron repetidamente las manifestaciones y piquetes realizados por la izquierda en Moscú y otras ciudades rusas. El diputado parlamentario Andrei Aitserzis, independiente, y el diputado Valentín Martemianov, comunista, quienes se opusieron enérgicamente al gobierno de Yeltsin, fueron víctimas de asesinato político. En 1994, el periodista Dmitry Kolodov, que investigaba la corrupción en los altos cargos, también fue asesinado. En 1996, Yeltsin ganó la reelección como presidente, superando por poco a su rival comunista. Su campaña recibió asesoría de equipos de asesores electorales de Estados Unidos, quienes utilizaron sofisticadas técnicas de sondeo y grupos focales. Yeltsin también se benefició de donaciones multimillonarias de fuentes estadounidenses y un paquete de ayuda de $10.000 millones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Otro factor importante para su victoria fue el fraude electoral resultante del conteo fraudulento de las papeletas, algo que fue reportado de forma superficial en las noticias de la noche de ABC en julio de 1996. Pie de página 55. Estos asesores políticos estadounidenses operaron en estricto secreto para evitar que la gente pensara que interferían en los asuntos internos de Rusia, lo que de hecho hicieron. Aconsejaron a Yeltsin que no hiciera discursos extensos y le instaron, en cambio, a pronunciar pequeños eslóganes y a que se tomase fotografías. Identificaron problemas e imágenes que podría explotar y que debería evitar. El politólogo Larry Sabato, quien durante mucho tiempo se opuso a la participación de consultores estadounidenses en elecciones extranjeras, puntualizó que se puede despojar a los estadounidenses de su ciudadanía por votar en elecciones extranjeras. ¿Por qué, entonces, debería ser aceptable influir en la votación de millones de personas en el extranjero? Además, indicó que ningún extranjero puede contribuir con dinero a los candidatos estadounidenses o ser parte de su equipo de asesores de campaña. Pero los líderes estadounidenses pueden enviar grandes sumas de dinero y equipos secretos de asesores para manipular e influir en las elecciones extranjeras. Esto es solo otro ejemplo del doble rasero bajo el cual opera la política estadounidense. Termina a pie de página. Yeltsin ejercía un control monopólico sobre las cadenas de televisión de Rusia y disfrutaba de una cobertura de campaña que lo tenía al aire constantemente. Por otro lado, se invisibilizó a los candidatos de oposición, a los cuales se dio una cobertura fugaz, si es que acaso recibieron alguna. La reelección de Yeltsin fue aclamada en Occidente como una victoria para la democracia. En realidad, fue una victoria para el capital privado y los medios monopólicos, lo que no es sinónimo de democracia, aunque a menudo se ha tratado como tal por los políticos y líderes de opinión estadounidenses. Yeltsin estaba comprometido con el capitalismo, no con la democracia. En marzo de 1996, varios meses antes de las elecciones, cuando las encuestas señalaron que se encontraba prácticamente empatado al candidato comunista Gennady Zyuganov, Yeltsin redactó decretos que harían posible cancelar las elecciones, cerrar el parlamento y prohibir al Partido Comunista. Pero fue disuadido por sus asesores, que temían que las medidas incitaran demasiada resistencia. Aunque decidió no cancelar las elecciones, Yeltsin estaba decidido a no entregar jamás el gobierno a un comunista si es que llegase a perder. Durante su campaña de 1996, Yeltsin y sus asociados anunciaron repetidamente que una victoria comunista resultaría en una guerra civil. En efecto, estaban expresando su voluntad de desechar la democracia y recurrir a la fuerza y la violencia si las elecciones no salían como esperaban. Sus amenazas fueron tomadas bastante en serio. Las encuestas mostraron que alrededor de la mitad de la población creía que se produciría una guerra civil si ganaban los comunistas. Yeltsin recibió un potente apoyo de la Casa Blanca y los medios estadounidenses. Un editor de The Nation preguntaba, ¿qué pasaría si un presidente comunista elegido popularmente en Rusia hubiera seguido las duras políticas de privatización de Yeltsin, hundiendo a su país en la pobreza, entregando la mayoría de sus activos más importantes a un pequeño segmento de antiguos funcionarios comunistas, reprimiendo a los disidentes, utilizando tanques para disolver un parlamento elegido por el pueblo, que se oponía a sus políticas, reescribiendo la Constitución para otorgarse un poder casi dictatorial y haciendo todas las demás cosas que ha hecho Yeltsin? ¿Los políticos estadounidenses estarían entusiasmados por la reelección de este comunista y guardarían silencio sobre todas sus transgresiones? Se trata de una pregunta retórica. El editor de The Nation supone que la respuesta es no. Yo, por otro lado, respondería, sí, por supuesto. Los líderes estadounidenses no tendrían problemas para apoyar a este presidente comunista, ya que sería comunista solo de nombre. En realidad, se trataría de un devoto agente de la restauración capitalista. Basta con mirar cómo las sucesivas administraciones en Washington
han cultivado relaciones amistosas con los actuales líderes comunistas en China, pasando por alto e incluso justificando sus crímenes. A medida que los líderes de China abren su país a la inversión privada y a la creciente desigualdad económica, ofrecen una fuerza laboral desposeída lista para trabajar horas de 2 dígitos por un salario de subsistencia, lo cual brindaría sustanciosas ganancias a las multinacionales. Los líderes político-económicos de Estados Unidos saben lo que están haciendo, incluso si algunos editores en este país no lo saben. Su mirada está en el dinero, no en el color del maletín en que se entrega. Desde la caída del comunismo en varios países de Europa del Este, las fuerzas derechistas de libre mercado disfrutaron de una importante ayuda financiera y organizativa brindada por agencias estadounidenses como National Endowment for Democracy, el Free Trade Union Institute de la AFL-CIO, un grupo íntimamente ligado a la CIA, y la Free Congress Foundation, organización de ideología religiosa anticomunista y conservadora. Los comunistas y los marxistas tuvieron que soportar la represión política en toda Europa del Este. En Alemania Oriental se embargó las propiedades y oficinas del Partido del Socialismo Democrático, las cuales estaban financiadas por los propios miembros del partido, en un intento por llevarla a la bancarrota. En Letonia, el activista comunista Alfred Rubiks, que protestó en contra de las injusticias de la reforma del libre mercado, lleva años en prisión sin derecho a juicio. En Lituania, los líderes comunistas fueron torturados y luego encarcelados por largos periodos de tiempo. El presidente anticomunista de Georgia, Zviad Gamsakhurdia, encarceló a opositores de unos 70 grupos políticos sin derecho a juicio. Estonia celebró elecciones libres en las que se prohibió votar al 42% de la población debido a sus raíces rusas, ucranianas o bielorrusas. Los rusos y otras minorías fueron excluidos de muchos trabajos y enfrentaron discriminación en la vivienda y la educación. Letonia también privó de sus derechos a los rusos y otros ciudadanos no letones, muchos de los cuales habían vivido en el país durante casi medio siglo. Qué curioso es el florecimiento de la democracia. Pie de página 58. Aquí nos enfocamos principalmente en los antiguos países comunistas de Europa del Este y Rusia, pero se han llevado a cabo represiones similares y más sangrientas contra los revolucionarios de izquierda depuestos en Afganistán y Yemen del Sur. En 1995, en Etiopía, 3.000 exmiembros del gobierno socialista de Mengistu Haile Mariam fueron juzgados por ejecutar al emperador Haile Selassie, el déspota feudal que alguna vez gobernó ese país. Termina pie de página.